Muy bien. Vamos a iniciar entonces formalmente la sesión 4, la clase 4 de curso asistente de recursos humanos. Muy buenas noches a todos y nos estamos otra vez ya reuniéndonos para este curso. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y vamos a iniciar ya con la sesión de hoy. A ver, vamos a abrir un poquito la diapositiva y vamos a ver lo que hay en la siguiente. Bueno, hemos hablado ya en las sesiones anteriores algunos fundamentos necesarios para el trabajo que se hace como asistente de recursos humanos, un perfil, el área en la que puede estar involucrado, porque hay diferentes sectores administrativos dentro de la institución, ¿verdad? También hemos hablado de algunas jerarquías en las que puede estar ubicado, ¿no? Porque va a depender mucho de cómo esté estructurada la organización. Sea esta público o privada, siempre tiene una estructura definida de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? En la segunda sesión hemos hablado de reclutamiento y selección, ¿no? Una labor muy importante, muy riesgosa en muchos casos, cuando se trata de elegir personas adecuadas para un puesto, ¿no? Hemos hablado también en la sesión 3 del clima organizacional, tan necesario para lograr que este equipo de trabajo, uno, se logre comunicar de manera adecuada, logre plasmar los objetivos y seguir todos, de acuerdo a un líder quizá que los oriente hacia ese objetivo institucional, ¿no? Que al fin y al cabo va acompañado de un crecimiento, de un desarrollo, de capacitación constante, una retroalimentación constante de los colaboradores para poder cuidar en el camino que no haya muchas desviaciones y errores tampoco, ¿no? Hoy hablaremos de la evaluación del desempeño. ¿De qué se trata la evaluación del desempeño? Por aquí nos menciona Domenico Sieri Estrada una frase que nos dice, una buena forma de poder, que como podemos evaluar, es decir, darle valor a nuestro desempeño, a nosotros mismos, en este mundo es preguntándonos qué tanto hemos sido para los demás un beneficio, ¿no? Algo por ahí un poco profundo, porque de hecho intentamos nosotros evaluar a nuestros colaboradores, pero también tenemos que evaluarnos nosotros mismos, ¿no? ¿Y cuál es la mejor manera de la que nos dice Doménico aquí? Nos menciona que es viendo qué tanto hemos influenciado, siendo participación positiva a nuestros colaboradores, es decir, a todos los demás, a los que están siempre ligados a nuestro trabajo en este caso, ¿no? Se puede también ligar con alguna actividad personal, con alguna actividad estudiantil, ¿no? Alguna actividad familiar, sí. Pero hoy si estamos orientados al trabajo del asistente de recursos humanos, mejor lo orientamos a esta finalidad, ¿no? O sea, por ahí si algo les dice ustedes un poco más esta frase, me pueden comentar en el chat, ¿no? Entonces, hoy en evaluación del desempeño vamos a ver estos 5 temas, ¿ya? Para que veamos uno por uno de qué se trata, ¿no? Ahora, de hecho, si tenemos que definir primero qué es una evaluación del desempeño, de hecho, que evaluación del desempeño me suena como que me están supervisando, están por ahí detallando, visualizando todo lo que hago, ¿no? Y sí, es así, la evaluación de desempeño en la gestión de recursos humanos, pues es un proceso, de hecho, muy sistemático, muy detallado, previamente planificado, ¿no? Mediante el cual se analiza, ¿sí? Y se valora el rendimiento laboral, ¿no? De los colaboradores de la organización. Este proceso va a medir, de alguna manera, si el trabajador cumple con sus funciones, si está cumpliendo con la llegada a los objetivos, si está utilizando las competencias necesarias para su desarrollo, considerando tanto los resultados obtenidos como la manera como lo han logrado, cómo están llegando, ¿no? Con sus habilidades, con sus actitudes, con sus comportamientos, cumpliendo con las responsabilidades alineados a la normativa vigente también, ¿no? Entonces se busca por ahí identificar fortalezas, identificar debilidades, y sobre todo identificar oportunidades de mejora en el personal, ¿no? Estábamos claros ya que en gestión de recursos humanos, ¿no? En el área esta en la que se ve involucrado este asistente, nos conviene como institución lograr que este personal se alinee, lograr que se desarrolle dentro de la empresa, lograr que sea realmente productivo, ¿no? Para ello, pues, mantenemos un buen clima laboral, como habíamos visto antes, y también, pues, lo aplicamos para poder conseguir de ellos un buen rendimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que un asistente de recursos humanos conozca este tema, ¿no? Un asistente, de hecho, de recursos humanos cumple un rol de apoyo clave en toda gestión
de talento, toda gestión de personas, ¿no? Entonces, conocer qué es y cómo funciona esta evaluación le va a permitir apoyar en la aplicación del proceso, ¿no? Le va a permitir también contribuir también a esta mejora del clima laboral, ¿no? Para comprender por ahí cómo los resultados de la evaluación ayudan a reconocer logros, a dar retroalimentación y a motivar al personal, ¿no? ¿Qué más? Le va a ayudar también a vincular la evaluación con la capacitación y desarrollo, ¿no? En ella se van a identificar necesidades de entrenamiento y de crecimiento del personal, ¿no? Y ante eso, pues un asistente siempre está apoyando con esa visualización global que pueda tener y realizando las actividades específicas para esta tarea, ¿no? También va a aportar a la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Ya que sus resultados van a depender siempre de promociones, van a depender de resultados para ascensos, para reconocimiento, para planes de mejora, en algunos casos para la permanencia del trabajador, ¿no? Que es lo que también habíamos dicho que conviene a la institución, ¿no? Y además porque le va a ayudar a desarrollar algún criterio profesional, ¿no? Entonces entender que no se trata solo de medir, sino de mejorar el rendimiento y alinear estos objetivos individuales con los que participan en la organización, ¿no? Entonces se resumen, pues un asistente de recursos humanos necesita conocer el paso a paso, necesita conocer el procedimiento de desempeño, de evaluación de desempeño en este caso, porque significa saber gestionar la información clave sobre este talento humano, ¿no? Y participar en algún proceso que va a lograr de todas maneras impactar directamente en la productividad, ¿no? Y sobre todo en los resultados que el mismo trabajador da en favor de la empresa, ¿no? Entonces, esta es una labor muy, muy importante. Ahora, yo le digo, y pregunta aquí, a ver si están atentos, chicos. ¿De qué manera ustedes han participado alguna vez? Y cuéntenme un poquito, voy a abrir los micrófonos, en una evaluación de desempeño. Puede ser apoyando o quizá siendo evaluados, ¿no? Y qué tan buena o de repente mala fue esta experiencia. A ver, alguito me pueden contar por ahí, voy a abrirles los micrófonos, ¿sí? A permitirles, levanten la mano de todas maneras para ir en orden si son muchos, si no, si es una sola, pues empiecen a comentar. A ver, chicos, tienen abiertos todos los micrófonos y cuéntenme, o cómo fue su primera evaluación, quizás en algún puesto de trabajo. A ver, de qué experiencia pueden contarnos en este momento. A ver, los escucho, chicos. Somos varios por aquí. Que nos dice por ahí Jesús José Luis. A ver, coméntanos, José Luis. Jesús. Profesora, buenas noches. ¿Qué ¿Sí tal? me Buenas logra noches. escuchar? Sí, le escucho muy claro, Jesús. Ya, bueno, bueno, cuando yo empecé, cuando trabajaba en Piura, porque en este momento estoy en Lima, cuando trabajaba en Piura, en una empresa nos tomaban exámenes cada semana, ¿no? Y la verdad, justamente también cuando trabajaba como call center para Movistar, también primero nos hacían una capacitación y luego nos tomaban exámenes para ver para ver si nosotros habíamos captado lo que nos habían estado enseñando, pues, ¿no? Y además de eso, como también usaban muchos aplicativos, y hasta ahora se usan muchos aplicativos, nosotros teníamos que ser precisos y a la vez no equivocarnos, porque imagínense, si nos equivocábamos, ¿cómo íbamos a dar la información al cliente? Más que todo con esto cuando teníamos que entrar al sistema de las facturas, para ver sus facturas, para ver los descuentos que el cliente tenía, los reclamos, las sugerencias, todo era un proceso. A simple vista parecía fácil, pero sin embargo no. Y es por eso que cuando nos capacitaba, los supervisores tenían que, bueno, nos decían que teníamos que aprobar la mayor parte de los exámenes. Pues no, porque un mínimo error perjudicaba a la empresa, ¿no? Y por ende bajaban en nosotros como decían, eh, nuestro puntaje más que todo, ¿no? Wow. Ahí sí, sí, en esa empresa, o sea, para los que trabajábamos para Movistar,
La verdad que era una situación, y sobre todo en call center, era una situación bien meticulosa en los procesos, porque aparte de los aplicativos que nosotros usábamos, teníamos que aprender nuestros speech, ¿no? Que siempre se usa. Y es por eso que hasta ahora siempre, por eso están esas llamadas spam, pues, ¿no? Que a cada rato nos molestan en los celulares, ofreciéndonos promociones, cuando nos llaman para saber si hemos pagado nuestros recibos, cosas así, pues, ¿no? Wow, sí. Sí, eso, o sea, nos hacían una evaluación constante cada semana, profesora. Y eso al principio en lo personal me gustaba, ¿ya? Ujú. Pero después sí, al resto de compañeros de veía que los estresaba bastante. Porque, o Había, sea, sentía mucha presión por esto, sí, ¿sí? sí, 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 sí. O sea, en mi caso, a mí me gusta trabajar a presión, ¿ya? No es por ser como le dicen, muy, ¿cómo le dicen? Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, a mí me gusta trabajar a presión para que vean cómo trabajo, cómo me desempeño, cómo me desenvuelvo, pero para otros no, de verdad. Y la verdad, o sea, para los que trabajan para call center, así es. Y además, no solo eso, sino también cuando yo salí de call center, seguí en el rubro de ventas, porque yo soy el rubro de ventas, tengo más de 10 años en este rubro de ventas, ¿ya? Y yo postulé para este trabajo de campo y algo similar, ¿ya? Porque ahí este, nos pedían mensual un reporte de ventas. Por ejemplo, el primer mes el nuevo tenía que tener 5 como mínimo de ventas y ya los antiguos tenían que tener más de 20 ventas. Imagínense, o sea, también eso era estresante para los antiguos, ¿no? Y a mí lo que me salvaban eran mis amistades, porque yo les ofrecía el servicio, el producto, pues, ¿no? Pero para otros no, pues, y yo veía, pues, y la verdad sí también era estresante en esa parte como asesor de campo, pues, ¿no? Porque yo también trabajé como asesor de campo, como call center, ¿no? Y luego en diferentes rubros. Y así es, o sea, en el campo de ventas, uno ve todo tipo de gente, todo tipo, Así y es. uno tiene que reinventarse, ¿no? Armar objetivos, estrategias, ¿no? Porque no todos los días te vas a topar con la misma persona, ¿no? Son diferentes, cada día se aprende más. Y Claro, y así las mismo. ventas es algo que te pide que seas pues totalmente proactivo, innovador para Sí, poder ampliar tu cartera de clientes, además, así ¿no? es. Pues Sí, si acá no en la Lima, tienes sí, ampliada, pues no te van a comprar sí, siempre lo mismo todos, ¿no? Las exacto, sí. amistades no es que se acaban, sino que Ujú, ya es fácil vender la primera vez, la primera venta tú sobrepasas tus límites, pero de ahí la sí, segunda, la tercera, a los mismos, pues no es del todo fácil, ¿no? sí, Por eso tienes que estar siempre así es. rodeado o proponer otro tipo de productos, pero en el caso tuyo, pues que trabajas por una empresa, es el mismo producto, ¿no? Los que tienen que innovar ahí en su tipo de producto son ellos, la empresa, ¿no? Y si algo Así me es. habían contado de la presión que se maneja en varios call centers, ¿no? No solo Movistar, Sí. sino hay varios que sí. Y a ver, aprovecho preguntarte a ti, y por ahí hay otro más que ha trabajado en call center, a ver si me pueden hacer esta confesión. He Claro, ya. escuchado de que, bueno, Movistar es una empresa grandísima, ¿no? Y Ah, tienen varios grupos de call center para esto. ¿No? Uy, por ahí miren, nos sí. comenta algo grandísimo que ahorita lo voy a leer. Me dicen Ujú, que cuando hacen las llamadas, tienen un sistema, ¿no? Pueden trabajar desde su casa incluso, el sí. sistema de call center para realizar llamadas. Y se dice que se marcan varios números a la vez, ¿no? Y Ah, el primero ujú, que contestas, que te contestan, mejor dicho, es el que tomas. Y los demás sí. se cortan solitos. ¿Es cierto? En algunos casos sí, pero en donde yo trabajaba, para una empresa de call center, las llamadas nos caían. Nosotros teníamos que, o sea, que responder esas llamadas, ¿no? Tomar esas llamadas que nos caían. Porque yo también trabajé para Movistar Chile y es muy distinto el cliente chileno con el peruano, pero algo similar, de verdad, porque nosotros, o sea, se maneja mucho.
muchos programas, tanto para facturas, tanto para averiguar las promociones, las quejas, los reclamos, ¿no? Pero de verdad, sí, en ese aspecto sí tiene O la en razón. algunos casos no podían colgar ustedes, sino el cliente, el que ha recibido la llamada, es el que tiene que colgar. También me han Sí, dicho así que es. esos casos que Sí, no, sí. no pueden, por eso están que hablan y hablan y hablan y hablan y uno por más que les dice gracias, no quiero su servicio, Sí. le tenemos que colgar, ¿no? Eso me Ajá, enseñó sí, sí, porque eso me enseñó sí, un sobrino nosotros, que trabaja pasando las llamadas a sus chicos, ¿no? Y sí, sí, pues, porque justamente nosotros, o sea, el call center no tiene que colgar la llamada, es el cliente que tiene que colgar la llamada. Aparte de darle al cliente el speech, ¿no? Se le ofrecía la promoción o cualquier sugerencia, se le decía cualquier sugerencia, y ya al finalizar, ya el call center se despedía, ¿no? Siguiendo los protocolos, pero nosotros teníamos que esperar que el cliente cuelgue, porque si el call center colgaba antes de eso, era penalizado, ¿no? El call center era penalizado y eso bajaba su puntuación. es un punto de desfavor, sí, también eso me Exacto, ha sí. encontrado, por eso a veces me daba Sí. penita y yo dejaba por ahí que hablaran, pasaba un poquito tijera Ujú, para que le corra algo de entrada a la llamada, porque no, no le considera, ¿no? Entonces son las sí, maneras de poder ya en ese momento evaluar. La empresa ya está evaluando en ese momento, ¿no? Y sí se trabaja ujú, bajo mucha presión. Ahora, esto de trabajar bajo presión, como les decía a sus compañeros, a él, por ejemplo, le gusta esta presión, ¿no? Y en todo trabajo, porque no hay trabajo fácil, en todo trabajo siempre vamos a trabajar bajo presión, bajo cumplimiento de metas, bajo cumplimiento de objetivos medibles, ¿no? Siempre, en todo trabajo, o sea, incluso en institución pública, ¿no? A veces nos dicen, yo trabajo en institución pública y siempre me dicen, oye, pero ¿quién los evalúa a ustedes? El gobierno, ¿no? El gobierno solo paga el sueldo, que logren esto y ya está, pero no miden una atención al cliente y sí. Hoy por hoy sí, ya se mide y se piden encuestas, se envían encuestas a los chicos matriculados, por ejemplo, los docentes, cada año o cada 2 veces al año los evalúa mediante encuestas que no, que las preguntas no las propone ni siquiera la Dirección Regional de Educación de Lima o el mismo instituto o colegio, ¿no? Sino viene desde el ministerio, ni siquiera podemos ver nosotros las preguntas, sino le Ok. viene directamente al correo electrónico del estudiante, ¿no? Ujú. Y mediante ese resultado se realizan las renovaciones de los contratos docentes, ¿no? En este caso, institución pública. Y de esa misma manera también, ¿no? Ahora también van a comenzar a evaluar a otros puntos, como son los que atienden al usuario, mesa de parte, administrativos, ¿no? Entonces, sí, la Profesora, evaluación, lo ahora que les quería comentar, sí, ¿quién más me quiere hablar? ¿Marlon? yo, Emanuel, ahora en Latinoamérica, ¿verdad? En la función pública, si la persona tiene una nota inferior a 70, lo despiden, ¿verdad? Bueno, después de 3. Entonces ya hay muchas regulaciones sobre eso, no solamente, digamos, en Perú, también en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, ¿verdad? Y hay modificaciones en la parte de función pública de educación. Hay evaluaciones en la parte de médica, de gestión de salud también, en todos También, los ministerios, ¿verdad? sí. Sí, y creo que por eso en estos últimos años se ha visto que ya la atención no es tan fría, ¿no? Más que también las personas hemos logrado ya cierta empatía con el usuario, ¿no? Ya no es que es la hora de refrigerio y le cierro la puerta en la cara, ¿no? Ya no, esa era la clásica parodia que se hacía en algunos programas televisivos, ¿no? Porque ocurría mucho eso. Y sí, es lamentable a veces. Por ejemplo, en nuestro caso, que estamos en una fecha punta, por no decirlo así, de urgencia de matrículas, ¿no? Y el refrigerio de nosotros es 1 a 2 porque a las 2 tenemos que volver a atender, ¿no? Pero toda esta semana, por ejemplo, he tenido que atender a jóvenes hasta la 1:30, 1:28, ¿no? Y de pronto me tenía que ir a almorzar necesariamente y con la pena de que todavía habían algunos ahí esperando, ¿no? Y unos que recién llegaban, ya por diferentes razones también llegaban tarde, ¿no? Y le dije, uy, pero le digo, mira, si no tomo mi refrigerio ahorita, no voy a poder atender a las 2 de la tarde a los demás que están viniendo también. Te podrás esperar unos 25 minutos, yo no me voy a demorar 1 hora almorzando, le digo, no voy a salir a almorzar, voy a almorzar aquí que traje mi refrigerio. Entonces, tengo que como que decirles mi verdad, ¿no? Para que me puedan esperar.
porque de todas maneras yo tenía una practicante que sí podía atender y hacerla descansar de 1 a 2 a ella, su refrigerio para que a las 2 de la tarde atienda, pero yo atiendo los casos especiales. Entonces ellos sí me requieren hablar conmigo, ¿no? Pero digo, bueno, por favor espérame, ya está bien, sí le espero porque tengo este problemita, ya. Entonces sí, eso es conmigo, le digo, entonces mejor espérame. Entonces, con esta explicación y diciéndoles la verdad, ya podemos, primero, lograr, no desesperarlo y no decir que no lo voy a atender, ¿no? Y no abrigarle una esperanza en vano, ¿no? Y todo esto ya tenemos que nosotros sentirnos, pues, que nosotros, primero, que nosotros mismos nos tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que rendir de acuerdo a lo que nos están pidiendo, y mucho más si estamos en servicio público, ¿no? Por algo nos llamamos servidores públicos, ¿no? En cambio, la empresa privada, claro que los van a medir de todas maneras, pero hay unas ciertas apoyos, de repente un poco más de presupuesto, más personal, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero ahora, la evaluación del desempeño es constante, ¿no? Pero de hecho que hay fechas en las que se llenan formularios donde se tienen que detallar cantidades, ¿no? Ahora, cuando yo les comentaba de que en todo trabajo se elabora bajo presión, porque siempre hay unos objetivos métricos que tenemos que llegar, ¿no? Pero ahí están los diferentes habilidades, los diferentes temperamentos, personalidades, inteligencias que cada uno tenemos, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, en el Perú hay muchos restaurantes, hay muchos cocineros y les encanta esto. Y en cocina se trabaja bajo mucha presión. ¿Por qué? Porque el plato tiene que salir en el menor tiempo posible, ¿no? Y tiene que salir no solo servido aquí y allá, no, sino que además tiene que tener un adorno, tiene que ir acompañado de una experiencia, ¿no? Entonces, y se trabaja bajo presión. Dentro de una cocina hay mucha presión para esto, ¿no? Entonces están los cocineros, los apoyos, los ayudantes de cocina y todo eso. Igual en algún sitio, pero a estas personas les encanta esta presión, les gusta, porque es su pasión cocinar y estar involucrado en esta área, ¿no? Igual, por ejemplo, los que hacemos labores de atención al usuario, nos encanta esta conversación con la gente, su compañero que participó le gusta el trabajo de campo. Entonces su cuerpo, su mente, su temperamento, su personalidad y su inteligencia en este lado está preparado para esto, ¿no? Entonces, es muy importante que también nos involucremos entonces como asistentes administrativos, como líderes, escogiendo el trabajo en el que se van a dedicar o que se ven ustedes a futuro, en algo en lo que realmente esté involucrado con sus inteligencias y sientan pasión por esa tarea, ¿no? Entonces, las evaluaciones sí la van a sentir con presión, pero van a poder enfrentar esa presión, ese nerviosismo, de repente esa tarea que ustedes mismos se ponen para cumplirla, ¿no es cierto? Mario, por ahí quería hablarnos un poquito más, aquí está alzando su mano. ¿Qué nos dicen, Mario? A ver, con ella terminamos, ¿sí? Mira, yo trabajo, buenas noches, yo trabajo en una empresa pública y privada, son ambas, el Metro Sociedad Anónima aquí en Chile, y la gente acá se evalúa cada 4 meses, se le hacen capacitaciones dentro de la misma evaluación, antes de evaluarse, y después se evalúan y se efectúan varios ayudas al personal, tanto con las leyes, porque nosotros tenemos muchas leyes, sobre todo de atención al cliente, del transportador, de la parte de los choferes de metro, el personal, hasta del aseo. Todo el mundo debe capacitarse y debe entender tanto leyes laborales, seguridad, de tránsito, de gerencia, todo tenemos que evaluarnos, desde gerente hasta al aseo, o los mismos técnicos de cada metro. Estamos en constante evaluación. Cada 4 meses, dentro de los 4 meses te van capacitando. Empresa externa, lo mismo que trabajen con la misma empresa metro, también se capacitan vigilantes, todo el mundo tiene que ser capacitado y todo el mundo tiene que ser evaluado. Y acá las evaluaciones son sumamente cerradas. Si no pasas del 110% durante el año, es fuerte. Y es mucho mejor que sea constante porque a tiempo estamos viendo de repente algunas investigaciones que podamos apoyar, ¿no? Que pueda tomar medidas a tiempo
para no encontrar errores que sí puedan perjudicar demasiado los resultados de la productividad y al final a la empresa misma, ¿no? Gracias, Mario, por tu participación. Muy bien, chicos. Entonces, por ahí sí, pues, todos conocemos esta área de evaluación, ¿no es cierto? O en la que hemos sido evaluados o la que hemos apoyado también en las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, esta evaluación es importante para todo proceso y el asistente administrativo tiene que estar ahí, como decir, muy ojo abierto para poder, una, aprender y apoyar, ¿no? Y eso es lo importante de un asistente, que puede tener o puede ofrecer su apoyo en las diferentes áreas. En este caso, en recursos humanos, ¿no? Bueno, en este proceso, pues la empresa no solo debe visualizar o intentar visualizar las desviaciones, los errores, las mermas, ¿no? Sino encontrar esto para luego buscar la manera de alinear los esfuerzos, por ahí mejorar este desempeño y motivar sobre todo al trabajador, ¿no? Entonces es lo importante que debemos notar en todo trabajo de evaluación del desempeño. Por aquí les muestro esta diapositiva donde estoy mencionando que tenemos que conocer cuáles podrían ser los establecimientos de objetivos estándares, ¿no? Algunos indicadores claves para el desempeño que son justamente las métricas claves para poder medir el cumplimiento, el desempeño de alguna área, ¿no? Qué tan importante es la comunicación y retroalimentación, ¿no? Y tocaremos también un poquito de qué se trata el paso a paso de las supervisiones y auditorías, ¿no? Y no podemos dejar de tocar la ética profesional porque nos sirve para nosotros cumplir y apoyar de manera profesional esta evaluación, ¿no? A ver, veamos de qué se trata el establecimiento de objetivos estándares. ¿Por qué es importante visualizar o establecer objetivos? En este caso mencionamos estándares, ¿no? ¿Qué quiere decir? El establecimiento de objetivos estándares para el control administrativo, para la evaluación del desempeño, ya sabemos de qué es fundamental, que nos va a servir como empresa y como trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto aseguramos que una organización opere de manera eficiente y efectiva, ¿no? Entonces, estos objetivos establecen los estándares para poder evaluar, ¿no? Que se utilizan como referencia en justamente evaluación de rendimiento de los procesos, de las actividades y de los recursos mismos de la empresa, ¿no? Que han sido utilizados de manera adecuada. Entonces, podríamos resumir de qué es importante porque, uno, puede ayudarnos a producir ciclos rápidos, ¿no? Es decir, si establezco por ahí objetivos claros y estándares para todos, va a permitir que los procesos se desarrollen con mayor agilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tendríamos claro hacia dónde tenemos que llegar. Entonces, ágilmente ya poniéndonos de acuerdo en cada proceso que se debe realizar, vamos fluyendo la actividad hacia ello, ¿no? Entonces, al tener metas definidas, los equipos saben qué se espera de ellos. Saben también que su trabajo va a involucrar el cumplimiento de otro del mismo equipo, ¿no? Y esto va a poder reducir hasta los tiempos de duda, los tiempos de revisión, los tiempos de corrección, ¿no? Y sabemos ya cómo trabaja este equipo, qué es lo que se tiene que hacer primero en qué tiempo, para que después se alcance o el producto para su continuación o el proceso para su continuación a otro grupo más, ¿no? Porque siempre vamos concadenados, no solo los miembros del equipo, sino todo el equipo hacia otro equipo más, ¿no? Por ejemplo, ventas depende mucho de alguna actividad que proponga marketing, ¿no? Igual, ventas depende de la cantidad producida. Y en este caso se hace en el departamento de producción, sea producto o servicio, tenemos que saber cuánto vamos a tener disponible para la venta, ¿no? De igual modo, involucrados a logística, que se encarga justamente de la compra de insumos, de repente de la compra de los productos terminados para la venta, ¿no? Y del apoyo también a la producción. Entonces sabemos de que cada equipo internamente está involucrado uno tras otro y que además cada sector administrativo, como es un equipo, provoca el siguiente trabajo al otro, ¿no? Entonces va totalmente concadenado, ¿no? De esta manera también nos va a permitir enfrentarnos al cambio. ¿Por qué? Porque un objetivo estándar ayuda a adaptarse mejor en realidad los equipos, mejor a los cambios que puedan venir, ¿no? ¿Por qué? Porque permite comparar por ahí un rendimiento actual con lo esperado, ¿no? Y si ocurre una situación, por ejemplo, inesperada, como un cambio tecnológico o alguna influencia económica muy fuerte, se pueden ajustar los objetivos
y estrategias rápidamente manteniendo por ahí el mismo rumbo esperado, ¿no? Y lo más importante es que podemos detectar errores, ¿no? Siempre comparando los actuales errores con los futuros que podrían verse mermados si los detectamos a tiempo, ¿no? Entonces, contar con estos estándares va a permitir identificar estas desviaciones a tiempo también, ¿no? ¿Qué más? Nos va a permitir agregar valor. ¿Por qué? Porque cuando se alineen los esfuerzos del personal con los propósitos estratégicos, que es la visualización a futuro de la organización, esto va a mejorar la calidad del trabajo, ¿verdad? Va a elevar la eficiencia y en consecuencia pues va a aumentar un valor entregado tanto del personal hacia el cliente como la participación misma del cliente, ¿no? La respuesta va a ser un poco mutua y que va al final favorecer la productividad en general de la empresa, ¿no? Y facilita algo ordenado, unos objetivos estándares establecidos previamente dentro de una planificación de toda la empresa. Va a facilitar también la delegación y la organización idónea de este equipo de trabajo, ¿no? Cuando los objetivos son claros y estandarizados, es más fácil asignar tareas, es mucho más fácil asignar las responsabilidades, ¿no? Entonces, cada integrante del equipo va a saber qué se espera de él y cómo va a contribuir al objetivo común, ¿no? Entonces, esto promueve pues mucha colaboración, mucha confianza y una mejor coordinación de trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a medir? ¿No? De hecho, que ustedes ya saben qué les han medido a ustedes, ¿no? Como trabajadores. Bueno, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir, por ejemplo, reducción de costos. Es decir, vamos a tener que establecer un objetivo estándar para reducir los costos operativos, por ejemplo, ¿no? En un cierto porcentaje, siempre visualizando alguna cantidad, alguna métrica específica, ¿no? Durante también un periodo de tiempo específico, ¿no? Y esto podría incluir incluso reducciones en gastos generales, ¿no? En costos de producción o mejores de la eficiencia energética para disminuir por ahí los costos de operación, ¿no? Por ejemplo, reducir los costos de la materia prima en un 20% comprando directamente a la fábrica, ¿no? Y claro, sabemos que para poder reducir ese porcentaje, ¿no? de costos, por ejemplo, de la materia prima, podemos hacerlo comprando directamente a la fábrica, pero para eso tengo que tener las condiciones adecuadas. Una, la fábrica me va a pedir que compre en mayor cantidad, ¿no? Una, puedo pedir que la fábrica me traiga los productos o de repente si tengo movilidad, acudir yo con mi movilidad, ¿no? De esa manera también puedo reducir este costo de la movilidad, ¿no? Ahora, pero para esto, estoy segura que tengo que comprar una mayor cantidad de lo acostumbrado, ¿no? Y estaré preparada para esto, es decir, logística estará preparado para albergar en almacén esta cantidad. Otra, para que haya mayor producción y pueda girar y moverse estos insumos de repente. Sí, entonces tengo que estar siempre en comunicación con ventas, en comunicación con logística y en comunicación también, ¿por qué no?, con marketing, quien podría promover con una publicidad especial el movimiento de la mercadería, ¿no? Entonces, podría proponer esto si veo que por ahí está creciendo, de acuerdo a los reportes que tenga cada área también, ¿no? Si está creciendo la producción y por lo tanto la venta también, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar. Si puedo proponer eso, pues lo hago. Si la empresa está preparada para esto, se propone este objetivo de reducir el costo al 20% comprando directamente a la fábrica. ¿Qué más? Me va a ayudar en la mejora del tiempo de respuesta, es decir, establecer un objetivo para mejorar el tiempo de respuesta en la atención al cliente, por ejemplo, en el procesamiento de pedidos o resolución de problemas, pues lo puedo manifestar, ¿no? Por ejemplo, reducir el tiempo de espera de atención al cliente de 48 horas a 24 horas. Sabemos que hoy muchas comunicaciones se hacen a través del WhatsApp, a través de los botones de WhatsApp que aparecen en las redes sociales o de alguna interacción vista dentro de los comentarios en las redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok, ¿no? Pero a veces pasa que si no tengo la cantidad de personas que contesten esto, se alarga el tiempo de respuesta. Y generalmente las personas cuando están consultando, ¿no?, por algún producto especial, quieren la respuesta al momento porque justo en ese momento están conectados, ¿no? ¿Y qué tal si no reciben la respuesta en ese momento, sino en la noche o al día siguiente? Quizá en ese lapso de tiempo ya optaron por otra opción, ¿no? Entonces tengo que estar preparado para esto, contar con el equipo adecuado, ¿no?
Si voy a lanzar, por ejemplo, una publicidad pagada, ¿no? Y con un tiempo de rebote y de lanzamiento también inmediato, entonces tengo que tener también las personas que me van a apoyar en las respuestas, en la venta, ¿no? Entonces esto hay que visualizarlo previamente antes de lanzarlos con este objetivo. Mejorar la calidad, establecer objetivos para mejora de calidad de producto o servicio, como reducir el número de productos defectuosos por lote de producción, de repente aumentar la satisfacción del cliente o mejorar la precisión en la entrega de productos, podría ser algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si me encuentro con soy parte de una fábrica de sillas, ¿no? Y hay clientes que frecuentemente me compran, clientes que son empresas, ¿no? Que constantemente están renovando, de repente sus sillas, o están creciendo, tienen varios locales, entonces están comprando diferentes sillas para sus trabajadores de repente, ¿no? Pero de pronto me han manifestado que mis trabajadores, como están mucho tiempo sentados, están sufriendo con algunos dolores de espalda, la presencia de algunos tipos de lumbalgias, entonces necesito ofrecerle algo diferente, ¿no? Entonces, de repente quiero mejorar la calidad de mi producto para este cliente que me está manifestando esto, ¿no? Entonces, decido fabricar sillas ergonómicas, ¿no? Para personal en que está muchas horas sentado, ¿no? Entonces, la fabrico, mejoro la calidad o ofrezco de repente una calidad opcional y los pruebo con estos clientes que me están manifestando justamente esta incomodidad, ¿no? ¿Qué más? Cumplimiento normativo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque me va a permitir establecer objetivos para garantizar justamente el cumplimiento de las regulaciones y normativas a tiempo, ¿no? A tiempo. Si sé que recursos humanos tiene que reportar la planilla hacia el sistema de SUNAT, en el caso de Perú, algún sistema que esté vinculado con este cumplimiento, ¿no? Tengo que reportarlos de acuerdo al último dígito del documento, el registro único de contribuyente, que es en nuestro caso el número de RUC, pues tengo una fecha límite para reportar. Supongamos que mi fecha límite sea el 10/11, ¿no? Bueno, no voy a esperar el día 10 para recién hacer mi reporte, ¿no? Si ya las planillas se cancelan el día 30 o 31, entonces ya el primer día podría cerrar y consolidarla, ¿no? Y reportarla el primer día útil, que sería el primero o el 2, ¿no? Reportarlo antes de que esté cerca a la fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, con esto puedo trazarme un objetivo para poder marcar un calendario que me diga en tal fecha cumplo sí o sí, ¿no? Optimizar procesos me va a permitir establecer, por ejemplo, procesos con mayor eficiencia, ¿no? Por ejemplo, puedo decir simplificar al 50% los procedimientos y reducir el tiempo, por ahí los tiempos muertos, o la implementación de tecnologías para aumentar de repente tareas repetitivas, ¿no? Pasa, por ejemplo, que alguna esquema de producción me dice que paso del corte y luego del armado y luego al final dejo el trabajo de bordado, que es una parte de los acabados, ¿no? Como que estoy haciendo una camisa especial o algún polo especial que requiere un bordado a mano, ¿no? Entonces las personas que hacen el bordado a mano están esperando que llegue toda la producción completa para hacerlo, ¿no? Y puedo en ese momento pescar un tiempo muerto, o sea, un tiempo en las que estas personas que hacen el bordado a mano estén sin hacer su labor, ¿no? Entonces de repente puedo saltear el proceso y decir, bueno, desde el corte, como de repente ese bordado es en el hombro, puedo pedir que se haga esta parte, ¿no? Para poder agilizar la producción, ¿no? Y en ese momento regresar una parte, un lote de piezas para que sean luego armadas, ¿no? Entonces puedo de repente alterar este flujo de producción favorable a la finalización del producto, ¿no? ¿Qué más? Cuando hablamos de establecer objetivos, pensamos en lo que hemos escuchado por ahí, en pensar en establecer objetivos llamados SMART, ¿no? Ahora, todo lo decimos SMART, las teles SMART, los celulares SMART, los electrodomésticos SMART, ¿no? Y a las finales sabemos por qué estas más se refieren a productos, o en este caso objetivos inteligentes, ¿no? ¿Y a qué se refiere con establecer estos objetivos SMART? Significa que debo pensar en que estos objetivos
tienen que ser específicos, ¿no? Tienen que ser medibles, ¿no? Es decir, tienen que expresar una cantidad, tienen que ser alcanzables, debo fijar metas que estén dentro de la probabilidad de que humanamente posible, o sea, que la empresa realmente pueda lograrlo, ¿no? Realistas, porque tiene que ser posible de acuerdo a los recursos que tenga la empresa, ¿no? Que tengan disponibles tanto en personal como en materiales, como en herramientas, tecnología, etcétera, ¿no? Y tiene que tener una temporalidad, es decir, programados en un tiempo prudencial para poder cumplirlos y llegar a tiempo a esa fecha, ¿no? Entonces, esto es lo que me dice cuando pienso en establecer objetivos SMART, ¿no? Ahora, los objetivos SMART para la gestión de desempeño, la evaluación del desempeño en este caso, nos pide pues que, por ejemplo, imaginemos que estás queriendo mejorar las habilidades de liderazgo de un colaborador, ¿no? En particular. En este caso, podrías presentar los siguientes objetivos, ¿no? Profesora, no se escucha. Pueda tener más equipo a su cargo, o sea, más personas a su cargo, ¿no? Y temporal, pues puedo decir que completar el curso y recibir una retroalimentación en 6 meses, porque no solo se trata de darle un curso, sino además irlo acompañando en el crecimiento y en el aprendizaje. Ahora, cuando medimos, pensamos ya en indicadores que nos dicen qué es lo que vamos a medir o qué tanto vamos a medir. Regla es también. Mista que se para la llamada, no se le entiende. No se escucha, profesora. Miss, no se escucha. No se escucha, Miss. Hola, hola, no se escucha.
Hola, hola, no se escucha nada. Hola, buenas noches. Creo que la profesora se le fue el internet, así que pues nos tocará esperar unos minutos, supongo yo,